E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bene, buonasera, benvenuto a tutti. Buenas tardes, bienvenidos todos a este encuentro con el título Ya no hay cristianos tranquilos. El Papa Francisco, en su mensaje en el meeting de este año, ha escrito: volver a lo esencial, que es Jesús, no significa evadirnos de la realidad, sino lo contrario, la condición para sumergirse de verdad en la historia, para afrontarla sin evitar los retos, para encontrar el coraje de arriesgar y de amar, incluso cuando parece que no vale la pena, para vivir en el mundo sin ningún temor. Entonces, esta tarde vamos a intentar reflexionar sobre lo que quiere decir en nuestro mundo contemporáneo, en la Europa de 2024, sumergirse de verdad en la historia de los cristianos, redescubriendo la belleza de la fe y su incidencia dentro de los retos culturales y sociales de la realidad a la que estamos llamados a responder. A esto nos van a ayudar nuestros invitados: Jean de Saint-Chéron, escritor y ensayista francés, con su reciente volumen Quien cree no es un burgués, que ha ganado el premio Giuseppe Toniolo de 2023, y con su último volumen, publicado hace poco en Italia, Eloy de una guerrera, que ha ganado el premio de la Academia Francesa. Gracias por estar aquí. Junto a él está don Paolo Prosperi, teólogo y sacerdote de la Fraternidad San Carlos Borromeo. Gracias. El primer tema que querría compartir con nuestros invitados parte de una afirmación que he encontrado en el volumen de Saint-Chéron, donde, citando a Pascal, dices: son pocos los verdaderos cristianos.
De hecho, en estas últimas semanas, estos últimos meses, pensando en lo que hemos visto en las Olimpiadas, en Francia, en otros contextos, muchas veces parece que el mundo contemporáneo en el que vivimos puede hacer de menos la fe. Es una historia antigua de cualquier forma. Tocqueville escribía, refiriéndose a Francia, podemos decir que en general en el siglo XVIII el cristianismo había perso gran parte de su fuerza en todo el continente europeo. Pero en ningún lugar la religión se había convertido en una pasión general, ardiente, intolerante y opresiva como en Francia. La era de la cristiandad en Europa ha acabado desde hace un tiempo. Entonces, en el cristianismo, ¿cuál es su espacio dentro de la sociedad contemporánea? Y recuperando la provocación del título del volumen de Jean de Saint-Géron, ¿somos nosotros a veces los cristianos un poco burgueses? ¿Nos arriesgamos a correr este declive de vivirlo dentro del contexto contemporáneo? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría responder a su pregunta con una anécdota personal. El viejo cura que me ha bautizado en Francia, yo solo tenía 3 semanas, por lo que no me acuerdo, pero él decía a mi padre, cuando él había salido del seminario con los 25 años, todo el pueblo y toda la región iban a misa en esa parte del oeste de Francia. Y yo fui bautizado 38 años después y el cura entonces decía, hoy la mayor parte de las familias del pueblo ya no van a misa. Y tengo la impresión, ahora más que nunca, de predicar a personas mayores el domingo. Y les decía a mi padre, estoy contento por esta situación, porque puedo dar testimonio del hecho de cuando era joven había una gran presión social en el mundo en el que vivía, una tal exigencia social no elegida de ir a misa los domingos, que la práctica cristiana era menos auténtica. Y estaba contento de la nueva situación. Esta historia me la contaba mi padre y esto me ha hecho pensar en otra frase de otro sacerdote mucho más famoso, el cardenal Lustiger, el que había constatado a un periodista que le había hecho preguntas sobre el declive del cristianismo en la vieja Europa a finales del siglo XX, a finales de los años 80, y él le había dicho, el cristianismo está al inicio de su historia, está comenzando en cierta forma. 38 años después, en el 2024, no sé si mi viejo párroco confirmaría su interpretación, porque las cifras de la práctica dominical han continuado a reducirse de modo drástico. No solo en el contexto francés, que nos interesa la historia del cristianismo en Francia, y se dan números asombrosos. El 40% de la población francesa en los años 50 iba a misa y ahora somos solo el 2%. Entonces se puede decir de modo optimista que el cristianismo está únicamente al comienzo de su historia. Bueno, no lo sé, pero esta mañana con una entrevista que he hecho para una publicación, el intérprete que ha facilitado la comunicación ha hecho una traducción del italiano al francés y al revés, pero era brasileña, por lo que hablaba por lo menos tres lenguas. Cuando me ha
escuchado hablar de este viejo párroco que me ha bautizado y me ha dicho, en Brasil tengo la misma impresión, por lo menos la parte de donde vengo, es que antes todos iban a misa. Como si yo viera que había algo de forzado en esta práctica. Pero para responder a qué significa vivir la fe, qué significa sobre todo ser hijo. Cuando el hijo vuelva sobre la tierra, ¿de qué vamos a hablar? Hablamos de sentimiento, de fe, de un acto, quizá. En el catecismo se emprende. Pero ¿qué significa de verdad para mi vida, concretamente? No hay más cristianos tranquilos. Citamos esta frase de Peggy que he elegido como epígrafe de mi primer libro y que da título a esta mesa redonda. Me parece que esta frase incisiva puede leerse de dos modos. O desde un punto de vista estrictamente histórico, en el mundo moderno, cuando Peggy ha escrito esto, no era 2024, era hace más de un siglo, pero ya había constatado que ya había cristianos por conformismo social, sobre todo en Francia, donde había sido una elección no cómoda, es la de ser cristianos. Por lo tanto, ser cristiano en el mundo moderno no puede ser una elección de tranquilidad, sino incómoda. Y tiene un sentido irónico esta frase, porque ya que no hay más cristianos tranquilos, parece una frase contra el cristianismo burgués, que se adecua a las exigencias sociales, pero como si fuese una broma, porque en realidad los cristianos tranquilos nunca han existido desde la época de las catacumbas romanas. Entonces, ser cristiano, elegir ser cristiano, nunca ha sido una elección pensada por la tranquilidad, sino que es una cosa que se decidía, si se decidía o se hacía por ello, era porque no se había entendido verdaderamente lo que significaba ser cristianos, porque el cristianismo siempre molesta, igual que el amor. Y nosotros somos cristianos burgueses, por lo menos yo lo soy, y resisto con todas mis fuerzas a dejarme tocar, molestar por el amor, de todo lo que nos rodea, de la familia, del trabajo. No quiero dejarme molestar por todo lo que me supera, por todo lo que va más allá de mis pequeños problemas personales. Quizá no soy un buen cristiano, pero quizá ninguno lo somos, quizá no lo hay. Quizá podemos encontrarnos después de esta mesa redonda para tener un ejemplo de un verdadero y bueno cristiano. Pero lo que veo en un modo concreto es que aunque he crecido en una familia cristiana, es decir, que mi conversión que se dio sobre los 20-25 años cuando he empezado a tomarme en serio la palabra de Cristo, aunque durante algunos meses o quizá algún año he dejado de ir a misa, después me he dicho, si lo que está escrito en el Evangelio es verdadero, no puedo hacer de menos. Así que he interrogado mi corazón y mi razón y he decidido seguir la palabra de Cristo, tomarla en serio. Así que parece que cada día intento convertirme y parece que no lo consigo porque es muy difícil dejarse molestar por el amor. Todavía considero que como verdadero cristiano nunca debe dejar esta lucha. De hecho, cada mañana cuando nos levantamos se busca el no dejarse de molestar por el amor. La fe sin obras no es fe, como lo dice Santiago. Hay una frase muy bella en la segunda carta de San Juan y dice, el que dice que ama a Dios a quien no ve es uno que dice mentiras, y esto es una frase lapidaria, porque uno puede decir que es cristiano, pero si no ama verdaderamente al propio hermano, es una mentira esta fe.
Dios nos ha enseñado a ser reconocidos como sus discípulos por el amor que tenemos entre nosotros. Y solo así, perteneciendo a partir de este hecho, que no se puede esconder, bueno, podemos entristecernos de que cada vez van a misa menos personas, pero me puedo preguntar, ¿yo soy un buen discípulo, un buen testigo de la Iglesia? Gracias. Le volvería a hacer la pregunta a Paolo Prosperi, en particular sobre este tema de cómo podemos dejarnos molestar por el amor, que decía ahora Jan Sharon, esta posibilidad de una vida que sea al mismo tiempo una batalla cotidiana dentro de los retos que cada uno de nosotros afrontamos. Prego. Sí, Sí, te agradezco mucho por tu intervención y también por darme la posibilidad de leer tu libro. Quien cree no es un burgués, que me permitió de reflexionar sobre este tema desde dos lados. Por un lado, esta no tranquilidad del cristiano hoy resuena, si queremos ver así, con el fin del cristianismo. Ser cristianos es cada vez más una cosa incómoda, pero no quiero no quiero pasar mucho tiempo en esto. Quizás regreso aquí al final de esta mi intervención. Quiero hacer énfasis en otro modo sobre el cual se puede entender esta frase. Es decir, en realidad, y tú le has dado buena luz en tu libro, esta no tranquilidad pertenece al ADN de la vida cristiana. Lo que la fe en su naturaleza más íntima debería ser. Me acuerdo que Don Giussani al final de los ejercicios espirituales, no me acuerdo de qué año, terminó así: os deseo que no estéis jamás tranquilos. Y esta no tranquilidad es como si fuera una virtud cristiana. Y en este sentido, el cristiano, el creyente, no es un burgués. Y pues eso, quisiera por un momento reaccionar a esta provocación que recibí así de potentemente leyendo tu libro. ¿Qué cosa quiere decir esta frase? Sobre todo en el sentido más profundo, que quiere decir siempre, no solo hoy. Y pues la primera idea que me vino en mente es la pregunta: ¿quién es el burgués? Para decir que el cristiano no es un burgués, o que tenemos que superar una idea burgués de vida, tenemos que preguntarnos quién es el burgués. Y pues tanto, seguramente la primera cosa que nos viene en mente cuando se piensa al ideal de la vida burgués es una vida con un ideal de comodidad, una vida con una casa grande, con el jardín donde tienes todo lo necesario, en fin, una vida donde se puede ir adelante sintiéndose con satisfacción de sí mismo, satisfecho de sí mismo y de lo que se tiene. Por el otro lado, ¿quién es el antiburgués? Quien ha vivido en el 68. El antiburgués es el insatisfecho. El antiburgués es quien quiere cambiar las cosas, quien quiere hacer una revolucionar la situación presente, quien sueña en grande, quien
quien quiere cambiar la realidad presente en algo mejor y más grande. En este sentido, asociamos todos al antiburgués, al revolucionario, al anárquico, o al menos en la imaginación colectiva. Y pues eso, una de las intuiciones de Don Giussani que me han ayudado más a caminar desde este punto de vista es, incluso leyendo de nuevo lo que Don Giussani decía en los años calientes después del 68, es justamente esta inversión de perspectiva un poco irónica, por la cual en realidad el revolucionario no es así de antiburgués como parece, o en cualquier modo lo es demasiado poco. ¿Por qué? Porque es como si nunca va hasta el fondo, hasta la parte más radical de la insatisfacción que caracteriza la condición humana. Es como si se queda en la superficie y este abismo de insatisfacción que nos caracteriza como hombres en búsqueda, y lo que hace la grandeza de nuestra humanidad, y que es la verdadera razón de esta inquietud, de esta no tranquilidad. ¿Y por qué? Porque el revolucionario en el sentido moderno del término, sea que sea de derecha o de izquierda, que sea comunista, o que sea un revolucionario de otra harina. Hoy la revolución, hoy hay una nueva pasión revolucionaria, que es la de la tecnología, que pretende cambiar el hombre con la fuerza de la ciencia, pero es siempre un intento de superar la insatisfacción con las propias fuerzas, con la fuerza del hombre. Y por tanto, en realidad esta aparente insatisfacción esconde, en el fondo, es una nueva versión de un egocentrismo satisfecho del hombre, por el cual tú tienes en tus manos el know-how, el conocimiento para resolver la insatisfacción. Pues eso, la ironía es que solo el hombre auténticamente religioso es de verdad antiburgués, porque tiene el coraje de guardar en el fondo el abismo de su insatisfacción hasta aceptarla como algo de la cual él no tiene las fuerzas para cumplirla. Solo el hombre auténticamente religioso vive en la incomodidad de la existencia, llega hasta el fondo del vértigo de este deseo que yo no puedo obtener de mí mismo con mis solas fuerzas. En ese sentido, la verdadera figura del antiburgués es quien suplica, el mendigo, quien siente el abismo de un deseo que no puede llenar, pero que no se resigna. Extiende la mano y grita al cielo, esperando que este abismo de insatisfacción venga colmado de un altro, de otro. Se arrodilla, y si pensamos existencialmente, es la posición más incómoda que exista. Quien suplica es el verdadero antiburgués. ¿Por qué? Porque no hay una posición menos satisfecha de sí mismo, menos egocéntrica que la de un hombre que acepta de reconocer que aquello que veramente puede llenar su insatisfacción, su necesidad, lo puede solo recibir como un don, como una limosna de otro. Hago ver que sea el liberalismo que el comunismo, que a la apariencia son dos cosas opuestas, tienen una cosa en común,
y eso se entiende leyendo Dostoyevsky, eliminar la limosna, eliminar el mendicante, eliminar la figura de un hombre que no es autónomo por sí mismo, que ha necesidad, el mendigo que ha necesidad de alguien para poder ser el mismo. Por tanto, me parece que el primer punto es entender que si es verdad que el cristiano es el que reconoce que la plenitud de la vida es algo que no puede alcanzar por sí mismo, que puede obtener solamente si se abre a un don gratuito, al don de otro, y esto es menos fácil de lo que parece. Es más incómodo de lo que parece. Me parece que dar a los jóvenes el gusto, el sentimiento, el aroma de esta transgresividad o de este carácter antiburgués, de la posición del mendigo, es una tarea muy importante del educador. El verdadero cristiano es completamente distinto de uno que está satisfecho, de alguien que se refugia en cómodas respuestas preconfeccionadas. En un cierto sentido, es el único que tiene el coraje de guardar y dejar sangrar la herida del corazón en toda la sua abundancia. Y por tanto, quisiera terminar, tengo todavía un minuto, con otra cita de Peggy, que es alguien, pues eso, muy querido para nuestro amigo y también para mí, y que no viene de sus escritos místicos o poéticos, sino que viene de uno de sus primeros escritos, en el cual habla de la tragedia griega y habla de Edipo, como de esta figura paradójica que en un cierto sentido, cuando fue privado de todo, se llega a la verdadera estatura, a la verdadera grandeza del hombre, porque el hombre verdadero, el hombre que se erge en toda su grandeza, en todo el coraje para ver cara a cara sin descuentos la condición humana, es pues eso, es el mendigo, es este Edipo que desnudado de todo grita al cielo esperando una palabra, una salvación que podría no llegar. Un hombre que al inicio de la tragedia era un hombre como nosotros, un burgués, un rey, un hombre normal de poder, un poderoso como otros, diríamos nosotros, un hombre ordinario y vulgar, a través del ministerio del dolor, a través la no ser capaz a través del fracaso, más trágicamente, más escénicamente, a través de esta tragedia, en el desarrollo de esta tragedia, la tragedia es el jaque mate, es estar delante de una vida que deseas y no puedes tener, que puedes solo implorar, pero no puedes obtener. Este es el jaque mate. Jaque mate es la condición trágica en el desarrollo de esta tragedia. Y pues no solo ha sido promovido, pero ha alcanzado la dignidad de mendicante, de mendigo. Y por tanto, si hay una gracia que hoy, en esta experiencia, donde aparentemente la fe está cayendo, es la gracia de estar de nuevo violentamente en esta posición, en esta conciencia que lo que da la sal a la vida cristiana es vivir cada instante, cada día, en esta conciencia que la salvación continuamente tiene que suceder como una gracia en mí mismo y en la realidad que me circunda. Gracias.
Vorrei proseguire Quisiera seguir el diálogo tomando este tema que hemos tratado ahora del abismo y de la insatisfacción. En el libro, Cicerón escribe: si todos los hombres desean ser felices, ¿se puede ser de verdad feliz siendo buenos burgueses? ¿No hay algo que falta? Y después, en otro pasaje, escribe: ¿qué satisfacciones son estas que no satisfacen? Para retomar el tema de la mendicidad. Y por tanto, la figura opuesta al burgués que está siempre insatisfecho, nace otra figura, otra historia, que es la figura de los santos, hombres plenos, hombres completos en el encuentro con la fe. En el libro se encuentra esta fórmula: nuestra iglesia es la iglesia de los santos. Y quizás esta es la trayectoria que tenemos que recorrer nosotros hoy. Es la tensión, esta continua conversión, un punto para recomenzar para cada uno de nosotros. Merci. Muchas gracias. Gracias por esta pregunta y también por la intervención. Es verdad que esta mirada de insatisfacción nos hace pensar en ponerlo que está en el centro de mi libro. He pensado en Pascal, el gran convertido de la historia, que ha evidenciado cómo la búsqueda de paz y de felicidad, por su parte, no podía realizarla solo con sus fuerzas. Y luego él ha entendido al final que si estaba habitado por este abismo, cada persona, cada hombre que busca la felicidad también está habitado por este abismo. Así que el hombre es tan grande que solo Dios puede llenarlo, este abismo. Esta es la respuesta que Pascal ha encontrado después de su larga meditación sobre esto. Un abismo en el corazón del hombre, talmente grande que su satisfacción no es otra cosa que el sinónimo de su grandeza y no de su miseria, o al menos no solo de su miseria. Y los santos, me parecen, son justamente aquellos que han sido capaces de reconocer y de juntar su grandeza y su miseria, el conocimiento de su destino eterno, divino, pero también su incapacidad de realizar todo esto por ellos mismos, por sus propias fuerzas. Por eso se convierten en mendigos, en suplicantes, que piden al Señor el ser ayudados para poder colmar este abismo y llegar a ser quien deben ser auténticamente. Así que para responder a la pregunta, sí, seguramente los santos son la mejor respuesta. De hecho, el mejor ejemplo de lo que es el cristianismo. Y por eso la Iglesia, desde hace tantísimos siglos, tiende a valorizarlos. Como decía Bergson, un gran filósofo hebreo que había entendido mucho de cristianismo, mucho más que otros cristianos, y que hablaba del misterio del cristianismo, estaba fascinado por los santos, en particular por los santos místicos del cristianismo, hasta el punto de afirmar que los santos del cristianismo formaban parte de la historia de la humanidad, como aquellos que habían cumplido la vocación de cualquier hombre o mujer, porque habían ido hasta el fondo del amor. Y habla como filósofo, no como místico, de una manera muy concreta, diciendo: y bien, la irrupción de Cristo, lo que nos decía Cristo de amar al propio enemigo, es algo tan contrario al funcionamiento natural del hombre, que pide a toda la sociedad humana de la historia que el Evangelio, el cristianismo, ha permitido al hombre de llegar al amor absoluto, algo que no podría ser, a lo que no se podría llegar más allá de este mundo. Por eso Bergson, en uno de sus textos de meditación y reflexión,
sobre los santos del cristianismo, dice: su misma vida habla de la grandeza del cristianismo. No es necesario que hagan grandes discursos como esos en los que estoy haciendo yo, ya que yo tengo necesidad de poder expresarme. Pero para ellos les bastaba vivir su vida como una exhortación. La vida de un santo es algo que nos habla, nos atrae, nos sorprende. Y nos sirven los grandes tratados teológicos, sino que ellos han vivido el amor, como lo que citaba antes, cuando he respondido a la primera pregunta. Así que ahora os quiero contar una historia. Yo he tenido el gran honor de conocer a un jesuita francés verdaderamente extraordinario. Quizá alguno de vosotros lo conoce. Pierre Sirac. El padre Sirac partió como misionero en la India. Al comienzo de su vida como jesuita, después de haber vivido algunos años a Lyon y su noviciado, fue enviado en misión a India. Y allí pasó 60 años. Ha sido un estudioso, ha sido el mismo mendigo, dedicó su vida al servicio de los pobres, de las personas, de los más pobres, también de los huérfanos. Cientos, miles, decenas de miles. Y después de 15 años ha ido a Camboya, a los campos de refugiados, y después ha vuelto al final de su vida otra vez en la India, donde ha trabajado para una asociación que él mismo había creado y trabajaba con muchísimos indios que le ayudaban en todas sus actividades y sobre todo lo ayudaban a dar dignidad a las personas miserables, a los abandonados, los más pobres de la India que tienen una vida muy dura. Intentaba ayudar a los huérfanos que ni siquiera tenían una casa. Y esto nos impresiona muchísimo. Y cuando se escucha una historia de este tipo, hay que decir, bueno, este seguramente es un santo y yo no soy capaz de tener una vida como la suya. No es tampoco lo que la vida me pide hacer. Él era un sacerdote célibe. Yo quizá tengo una mujer, un marido, hijos, y no puedo abandonar todo para ocuparme de los huérfanos de otra parte del mundo. Y esto no es lo que el Señor me está pidiendo. Pero, sin embargo, la historia que podría contaros del padre Sirac es la historia que podemos vivir todos. Me acuerdo de Sirac de una vez que contó una historia que él vivió con 18 años, antes de convertirse en jesuita. Como un joven francés de su edad, él tuvo que ir a hacer la mili. Y vivía en el campamento donde tenía que estar durante estos años de servicio militar, y un día les levantaron entró aquel que les iba a levantar para explicarles a los jóvenes que en el ejército hacía falta ser serio, y pidió a uno, le ordenó que fuese a limpiar los baños. Esto en los años 40, 50 quizá. Y era algo bastante incómodo, antipático. Y entonces era necesario que fuese uno a limpiar los excrementos. Y entonces nadie se mueve. Todos miraban al suelo y evitaban la mirada y esperaban que fuese otro el que fuese enviado a hacerlo. Y tras unos segundos, Pierre Sirac levantó la mano. Y el jefe le dijo, ve tú a limpiar los excrementos. Y al día siguiente, después de unos días de servicio, sucedió lo mismo. El jefe entró
y les volvió a decir, hace falta que alguien vaya a limpiar los baños. Y entonces sucedió lo mismo que el día anterior. Después del silencio, Pierre Chirac levantó la mano y le mandaron. El tercer día, el jefe volvió a entrar en la habitación y preguntó quién iba a limpiar los baños. Y Pierre Chirac otra vez levantó la mano. El cuarto día, el quinto, etcétera, el sexto, era siempre Chirac quien iba a limpiar los baños. Y el séptimo día, el cabo volvió a entrar y preguntó, ¿quién va a limpiar los baños? Todos se quedaron en silencio y Chirac levantó la mano, ya habituado. Y su vecino le bajó la mano y le dijo, esta vez es mi turno. Pierre Chirac no tuvo que volver a ir a limpiar los baños por todo el año que estuvo allí en la mine. ¿Y esto qué quería decir? Que él ya estaba muy enamorado del Evangelio, no había dado una lección de catequesis a sus compañeros de habitación en esos días, no había hecho un discurso durante 7 días, sino que cada día iba, cada mañana, a limpiar los baños durante 6 días. No había previsto que el séptimo día uno fuese en su lugar. Pero él concluía así este pequeño testimonio con gran humildad, diciendo, ninguno resiste al amor. Me parece que a veces la Iglesia puede dar miedo a la gente. Las instituciones eclesiales, con toda su historia política, tienden a veces a alejar a algunas personas de la fe o de la posibilidad de la fe, del diálogo con los cristianos. Pero las personas no tienen miedo de los santos, nunca han tenido miedo del amor. Y si a veces la Iglesia se escandaliza, y nosotros sabemos muchas cosas en Francia sobre los numerosos escándalos, sobre abusos sexuales, incluso a veces implicando a grandes figuras del catolicismo francés del siglo XX, como Jean Barnier, las personas se siguen sintiendo conmovidas, tocadas por los santos. Y no hablemos solo de los santos muy mediáticos, sino seguro que los santos más ordinarios de todos los días, como decía el Papa Francisco, el de la puerta de al lado, desconocidos, a veces invisibles, santos cuya generosidad, simplicidad y bondad es capaz de conquistar a todos los corazones. Santa Teresita de Jesús, a quien yo he dedicado un libro, es una figura que ha atraído a centenas de miles de personas que han sido atraídos por su figura. Teresa de Lisieux la podemos definir como Marilyn Monroe. Y en realidad, mientras estaba viva, nunca se había considerado una estrella. No había atraído periodistas ni las luces de los focos, sino que vivía en el campo, en Normandía, con otras 15 jóvenes chicas como ella. Pero lo que ha traído de su figura es su testimonio sobre la vida dedicada al amor. Y creo que el gran éxito de Teresa de Lisieux, que vive en este convento de carmelitas, en una vida que todavía hoy es una testimoniancia muy grande, ya que he escrito este libro y he hablado con tantas personas, también llega a hablar a no cristianos que están fascinados por su deseo de felicidad, pero también por la respuesta que ella ha encontrado a este deseo de felicidad. Una respuesta que no consiste en el frenesí de la satisfacción de pulsiones y deseos, sino consiste en renunciar a sí misma por el amor a otro. Y eso es lo que la ha llevado a una felicidad más grande. Y las personas no son necesariamente fascinadas por la renuncia o por el masoquismo,
sino quedan fascinadas por el hecho de que los santos, que las grandes figuras cristianas, proponen una felicidad que es creíble, porque es esta alegría sensible. No es fingida, no es ficticia. Por tanto, Teresita, para intentar responder a la pregunta y concluir, es una imagen que nos ha enseñado a volvernos todos verdaderos cristianos en el ordinario, en el cotidiano. Otra expresión que he encontrado en el libro que recoge estos últimos aspectos, que escribe: los santos no son superhombres. John Henry Newman decía: el pueblo en camino son la viuda, el huérfano, el enfermo, el marginado, que la oración constituye la fuerza de la fe. Paolo Prosperi: la perspectiva de la santidad es la vocación de todos los cristianos. Sì, cercherò di essere... Sí, trataré de ser breve. Y pues la pregunta que estimulante sobre este tema enorme, ¿quién es un santo? Y también de qué tipo de santo necesitamos hoy, me ha provocado mucho. Y pues para no extenderme mucho, reduzco a lo esencial la respuesta, que es así. En estos días, pensando, me vino al corazón que si tuviera que decir cuál es la originalidad de la santidad cristiana, es decir, de la imagen de hombre completo, realizado, que el cristianismo, en particular la fe católica, propone, como Giussani dice que el santo no es un superhéroe, sino el hombre verdadero, el hombre realizado. ¿Y dónde está la originalidad de la figura del hombre ideal, del hombre verdadero que nace de la fe? ¿Qué cosa puedo decir como en primer lugar, si tuviera que responder directamente a esta pregunta? Puede ayudar en esta era de la pluralidad religiosa, enfocar al santo, confrontándolo con otras grandes figuras de géneros religiosos, de gente justa de la cual están llenas las otras religiones. ¿Dónde está la originalidad del santo cristiano? Y yo respondería así: lo que tiene en común con el sentido religioso de cada gran cultura es esto, que el santo vive hasta el fondo, con seriedad, este deseo inextinguible, como decíamos antes, de lo absoluto. Es fiel a esta inquietud, a esta insatisfacción, que es lo que hace la nobleza de su corazón. Pero bueno, el santo cristiano no es santo solo por esto, sino en primer lugar porque está lleno del asombro por el descubrir que su deseo no es un pálido eco de un deseo, de una hambre y una sed infinitamente más grande y más ardiente, más misteriosa que la suya, que es la sed de Dios, la nostalgia de Dios. La sed que Dios tiene de su corazón, que Dios tiene de comunión con Él. Y es lo que el santo ha descubierto en Cristo. Y eso es lo que
todos los grandes santos tienen esta cifra en común, este asombro de este Dios que no necesita nada, que es el absoluto, que es perfecto, y baja a Él. Antes de que el hombre suba, Él baja y es mendigo del corazón del hombre, como este Cristo en el pozo, como estos discípulos que ven a Jesús que habla con la samaritana y estaban asombrados. El cristianismo, como decía Peggy, está aquí. Está este asombro por este Dios que se incomoda y viene al pozo a pedirle de beber a su criatura, como si esperara de obtener un beneficio cuando él es el creador de todas las criaturas. Este ser amado. Por esto, el santo es sobre todo el hombre que se reconoce infinitamente amado del infinito y que está dominado más que por la preocupación de responder a este amor, está dominado por este asombro, más y antes que por esta ansiedad de buscar a Dios, es esta memoria, es de esta búsqueda, de esta sed que Dios ha demostrado de Él en Cristo, en la carne de Cristo. Y por tanto, leyendo el mensaje del Papa al meeting, me parece que las palabras que ha citado de Don Giussani digan esto en un modo maravilloso y simple, y por tanto las leo. Sois amados. Es la descripción perfecta de la autoconciencia del santo. Sois amados. Este es el mensaje que llega a vuestra vida. Este es Jesucristo en la historia del hombre. El inicio continuo de este mensaje. Sois amados. ¿Qué es la vida? Ser amados. El ser que tenemos en lo más profundo de nosotros es el ser amados. Y ahora subrayo esta frase que es distinta de las otras. Y el destino, la finalidad, la perfección, la santidad a la cual por la cual somos hechos es esta, ser amados. Dejadme terminar con esta última frase. Insisto, el destino, el ser amados, y esta es la originalidad del justo cristiano, es decir, del santo, que este ser amado no es simplemente el principio, no es solamente el motor que te da la fuerza de caminar, sino que es también el punto de llegada. La vida es este dejarse amar, este recibir, lo es todo. En fondo, toda la libertad para el santo cristiano se juega en entrar siempre cada vez más en esta receptividad infinita que en el fondo es la vida de Cristo. Porque ¿quién es Cristo? Cristo no es un Dios nómada, sino es el Hijo. Entrar en Cristo quiere decir no ser cada vez más autónomos y cada vez cerrado en sí mismo, sino lo contrario, entrar en este dejarse generar sin fin. La vida es dejarse amar. Esta es la imagen nueva y revolucionaria de perfección que nace del cristianismo, que nace de la revelación de un Dios que de hecho no es algo cerrado en sí mismo, sino que es comunión de personas, un intercambio de dar y recibir. Y esta, en el fondo, es la buena noticia que más que cualquier otra, el cristianismo tiene que darle al hombre de hoy, porque el cristianismo no es la vulnerabilidad, la fragilidad que nosotros somos por naturaleza. El mundo de hoy propone una perfección deshumana, inhumana, porque la idea de perfección que el liberalismo
hoy propone es un hombre autónomo, un hombre que es capaz de volverse independiente de todo y de todos. Y pues bueno, esa es la respuesta que doy. Gracias. La última pregunta que quiero hacer es el tema de el testimonio en la sociedad contemporánea. Dejarse amar es una fe que se hace carne, que se vuelve historia, sociedad, pueblo. Y entonces, ¿cómo volverla testimonio, cómo volverla razón de la esperanza que existe en nosotros, con la propia vida personal, con la vida de comunidad, en el trabajo, en la cultura y dentro la sociedad plural en la que estamos llamados a vivir? Merci beaucoup. Muchas gracias. Lo primero de todo, creo que es necesario pedir la gracia hoy, en el mundo en el que vivimos, de no avergonzarnos por ser católicos. Todos nosotros, en nuestra experiencia cotidiana y personal, en particular en algunos debates o delante de ciertos temas de la sociedad relacionados con la bioética, para nosotros a veces es difícil o muy difícil es declararnos católicos. Pero me gustaría volver a lo que decíamos antes, en la respuesta a las primeras dos preguntas. Es siempre la caridad que es el punto crucial. Hace falta pedir la gracia de no avergonzarnos, pero también pedir la gracia de ser siempre benevolentes, buenos. Pero aquí, atención, visto que hoy, si miramos las cifras de los países contemporáneos, nos hemos convertido en una minoría. Parece ser así en la vieja Europa, la cuya civilización se ha forjado por el cristianismo, por muchos cristianos, aunque no solo de ellos. En este mundo nos hemos convertido en minoría, como si la cultura que nace del Evangelio se estuviese disipando. Aunque aquellos que continúan siendo fieles al Evangelio o que lo intentan por lo menos, creo que es necesario decir claramente: atención, cuidado. A no quedarnos en una infracultura, la infracultura cristiana. Hay siempre una tentación por parte de las minorías de encerrarse en sí mismos, en plegarnos sobre sí mismos. Pero me parece que esto iría en contra de la esencia misma del cristianismo. Está siempre la tentación de repliegue identitario. Y esta tentación de replegarse es inadecuada. Y pienso que cuando era joven, de los jóvenes católicos en las grandes parroquias del centro de París, todos teníamos los mismos códigos, los mismos vestidos, los mismos referentes literarios y cinematográficos, pero no podíamos compartirlos con el resto del mundo porque ya entonces pertenecían a una especie de infracultura o subcultura, ya que no veían las mismas películas, no leían los mismos libros, conocían a artistas distintos. Este peligro de subcultura es un peligro que tenemos que tomarnos muy en serio. Un cristiano tendría que tener la sinceridad, yo creo, y la capacidad de decir: sí, Dios pasa a través de la belleza de un cuadro de Van Gogh o de una pieza de Schubert, mucho más por lo que pasa por un arte sagrado mediocre o una pésima música sacra. No quiero disminuir a quien sigue produciendo arte sacro, que sigue teniendo un valor, pero hay una gran ruptura entre
entre todos los últimos años. Los grandes artistas europeos han hecho arte sacro, pero ahora los artistas que hacen arte sacro ya no son considerados ni siquiera artistas en el mundo que nos rodea. Y no creo, sinceramente, que sea porque son cristianos, sino creo que son porque los más grandes artistas están fuera de esto. Por ejemplo, entre los invitados al meeting hay un escritor francés, que no voy a decir su nombre, pero que vende muchos libros y es un cristiano. Es un cristiano y es leído por miles, centenares de personas que no comparten con él necesariamente su fe. Pero sus libros no son considerados como libros de un cristiano. Me parece que un cristiano, aunque si lo que escribe no es explícitamente cristiano, también está bien. Tenemos que salir de esta tentación de la subcultura, de exhibir banderas del cristianismo, de querer dar lecciones morales a un mundo que no tendría por qué esperar lecciones morales. Sino son instrumentos. La verdadera cultura es un lugar que puede continuar a tocar y a hablar al mundo. Y es así que el cristianismo puede continuar alimentando nuestro mundo. Una civilización no puede crecer sin cultura. Lo hemos leído también aquí. Así que defendámonos de la subcultura y vivamos la cultura auténtica, los grandes artistas. Y quizá el mundo en el que vivíamos, que tiene raíces culturales cristianas, quizá ha renunciado a estas raíces, pero busquemos no caer en la trampa de la producción de una cultura que sea estéril, porque si nos replegamos sobre nosotros mismos, este será el destino. Gracias. Una última cosa, Paolo Prosperi, sobre este tema. Pazienza, cercherò. Gracias por la paciencia, trataré de ser breve. Aunque el tema es muy difícil, por tanto, para poder decir algo me tenéis que dar algunos minutos. Bueno, entonces, testimonio, gran tema, seguramente abierto y sobre el cual es justo que reflexionemos y continuemos a reflexionar. Digo dos cosas. Romanziere preferito, Dostoevsky. Y digo dos cosas. Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Dios, la palabra, el verbo se ha hecho carne y brillando a través de la carne de Cristo, ha conquistado el mundo y por tanto el primer método es el mismo, la existencia transformada de Cristo, de los cristianos, que continúa la fe y es por lo cual la fe puede fascinar a la gente de cualquier proveniencia, de cualquier lugar. Pero evidentemente Cristo no solamente ha cumplido gestos y sembrado gestos y abrazos, sino que también ha hablado, ha aportado un anuncio, una verdad llena de propuestas. Por tanto, el segundo gran tema, y es el más complejo cuando se habla de testimonio, y en el cual es justo que hablemos, es el tema del diálogo. La iglesia de hoy es una iglesia que viene atacada por el tipo de hombre y de existencia humana que propone que tiene que ser en diálogo con el mundo. Y esto me parece que yo veo dos líneas un poco opuestas, en tensión la una con la otra, en un intento de responder a este problema. Por un lado están los tradicionalistas, que son quienes dicen la doctrina cristiana es clara, la verdad nos ha sido revelada, tenemos que seguirla proponiendo con coraje al mundo. Quien está dentro, quien no está dentro, está afuera. Y conoceréis ya alguna persona que piensa así. Y esta es una posible respuesta al problema. Y no tenemos que dejarnos
mezclar en inútiles tentativas de diálogo con el mundo que está contra Cristo. En cambio, la segunda posición, podremos decir, es la que a mí me gusta llamar católico liberal, o así la llamaban cuando yo estaba en América, es decir, reducir al hueso, al núcleo más esencial, el anuncio del Evangelio, al anuncio del Dios misericordioso, del Dios bueno, que el Dios que incondicionalmente acoge a todo y todos, lo cual es fundamental, y tratamos de poner entre paréntesis todos los temas divisivos en los cuales el mundo no está listo a acoger el mensaje del Evangelio, no necesariamente negando su verdad, sino no poniéndolos en un tema. Y es seguramente el modo en el que se tiene que partir para llegar a un encuentro. Esta posición seguramente tiene una raíz evangelia y bíblica absolutamente sacrosanta. San Pablo decía: griego con los griegos, judío con los judíos, y no puedes encontrar al otro si no comienzas desde donde está el otro, si no tratas de entender, si no tratas de encontrar un lenguaje para hablar con el otro. El riesgo es, evidentemente, se entiende de inmediato que para encontrar al otro se sacrifica la integralidad de la propuesta cristiana y por tanto al final se llega a la política, se busca un acuerdo y se termina perdiéndose en la mentalidad del mundo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Existe una alternativa? Yo digo que existe y es la que yo llamaría la vía de un diálogo humilde y audaz con el mundo. ¿Cuál es la premisa que yo creo que está equivocada, inconscientemente equivocada, sea de la posición conservadora o tradicionalista o de la posición católico-liberal? Entre paréntesis, que es lo que el mundo puede entender, que es lo que Jesús ha hecho, que si no, no lo hubieran puesto en la cruz. Pero bueno, cierro paréntesis. Entonces, ¿cuál es la premisa equivocada de estas dos posiciones que las acomuna? La idea que la doctrina cristiana sea ya toda clara. La idea que nosotros sabemos ya todo y luego está el mundo, pobrecitos que no entienden, tienen el corazón corrompido, que no entienden nada. Entonces no se puede entrar en diálogo con el mundo. Yo sé todo, pero ellos no pueden entender. ¿Por qué digo que esta premisa es equivocada? Porque en realidad el cristiano no posee la verdad. Es poseído de la verdad. Pertenece a la verdad, como decía el Papa Ratzinger. Y es que quiere decir, me gusta usar esta imagen que yo he madurado en los años. Es como estar en una casa llena de tesoros inmensos, pero es así de grande, pero que tú has podido explorar solo una casa. La riqueza de la verdad contenida en Cristo no bastará para toda la historia de la iglesia para explorarla. Cierto que en Cristo están reunidos todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría, dice San Pablo, pero es verdad que el Espíritu libera a la iglesia toda la riqueza que contiene Cristo. Incluso gracias a los desafíos y a las preguntas cada vez nuevas, a las provocaciones nuevas que llegan desde el mundo. Entonces, para entender lo que yo entiendo por diálogo audaz y humilde, hago este ejemplo. Cuando yo fui a América, a los Estados Unidos en el 2010, yo pensaba que todas las cosas relacionadas con la parte sexual eran preguntas que a mí no me interesaban, porque lo importante es la venida de Cristo y yo soy un dogmático. Bueno, allí en América hay una cultura donde todo esto ha sido puesto en discusión, donde me di cuenta que la cuestión de la diferencia sexual, la sexualidad no es una cuestión moral, sino de ontología, de una cuestión moral, y allí comencé a interrogarme. ¿Por qué la iglesia lleva adelante un cierto tipo de pensamiento? Y me di cuenta que hay algunos aspectos del
misterio mismo de Cristo sobre el cual la iglesia no ha reflexionado por siglos. Por ejemplo, ¿por qué Dios se hizo hombre, macho y no hembra? Estar delante de los desafíos, de los retos del género es una ocasión muy grande que nos permite profundizar toda la riqueza. Por ejemplo, el significado de la feminidad y de la masculinidad sobre la cual la iglesia no ha reflexionado. Entonces, el reto, la provocación que me lanzas tú, teólogo feminista, teólogo gender, me ayuda a mí a profundizar de toda la riqueza del significado de lo que yo he encontrado. Por tanto, yo aprendo gracias a ti porque tú me obligas a una reflexión que yo no he hecho antes. Por tanto, yo tengo que escuchar tu pregunta, tomarla seriamente, dejarme interrogar de tu pregunta para llegar más a fondo. Muchas veces nosotros pensamos que la doctrina ya es toda clara y el único problema es entrar en diálogo con los demás. No, no es verdad. La verdad es que si yo escucho de verdad tus preguntas y dejo que me hieran, que me provoquen tus preguntas, quizás yo descubro algo nuevo del cristianismo, como decía ayer en un modo extraordinario el cardenal Pizzaballa, hablando de una cosa distinta del diálogo con los hebreos y con los musulmanes. Pues bueno, yo pienso de verdad que necesitamos esto, necesitamos esta auténtica, no clerical humildad en el diálogo con el mundo, por lo cual las preguntas, las provocaciones las acogemos de verdad, pero al mismo tiempo con la certeza que dentro lo que hemos recibido implícitamente, y esto es la cosa más bella, esto es el no ser tranquilos, no estar tranquilos, no ser burgueses. Hay mucho más en Cristo de lo que hemos ya descubierto. Pues bien, gracias. Agradezco mucho a nuestros invitados. En estos últimos 30 segundos hemos hablado de retos gigantescos en los cuales estamos sumergidos. Hemos tratado de hacerlo en este diálogo humilde y audaz. La invitación que quisiera haceros es tomando una frase del mensaje del Papa al meeting, donde escribió: nos ha invitado a ser protagonistas, responsables del cambio, colaborando activamente a la misión de la Iglesia para dar vida a lugares donde la presencia de Cristo se pueda ver y tocar. El diálogo de esta tarde es un intento, un ejemplo, y por tanto la posibilidad que lugares como lugares como el meeting puedan continuar a existir es gracias a la ayuda de cada uno de nosotros, y por tanto os invito a tomar en consideración, a sostener el meeting a través de los puntos del Dona Hora. Gracias de corazón por vuestra atención, buenas tardes y buen meeting para todos. Gracias. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente, la gente che era lì ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?
si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?